Bueno, Joana, casi fuimos las únicas nomás. Se siguen conectando algunos, vamos a añadirles para poder empezar ya. Bueno, vamos a empezar nomás ya que son las primeras en conectarse, ¿verdad? Después los compañeros se van a ir añadiendo nomás en el caso que se conecten. Bueno, el día de hoy tenemos que hablar sobre la fisiología de los líquidos corporales. O sea, prácticamente en esta parte vamos a hablar en cuanto a la sangre y sus constituyentes. Y obviamente vamos a hablar primero de lo que sería este líquido que tenemos internamente, que es denominado la sangre. Como dice esta definición, ¿verdad? Es un líquido complejo que circula por los vasos sanguíneos del organismo. O sea, prácticamente en cuanto a sus constituyentes tiene vitaminas, tiene minerales, ¿verdad? Tiene justamente precursores de otras sustancias, tenemos allá los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, o sea, prácticamente tiene un montón de constituyentes, ¿verdad? Que en su totalidad sería lo que conforman este tejido líquido, este tejido sanguíneo, ¿verdad? ¿Cuál sería la función principal del mismo? Es servir de nexo entre las diferentes partes del cuerpo y de esta forma mantener constantes las condiciones vitales de la mayoría de las células del organismo animal. Entonces, la función principal de este líquido sería justamente mantener prácticamente en interconexión cada rincón de nuestro organismo, así como también vimos en la parte de fisiología 1, ¿verdad? Mediante este medio se pueden transportar ciertas hormonas, ¿verdad? Que prácticamente se desarrollan a nivel hipotalámico o a nivel hipofisario y tienen que ir hipotéticamente, ¿verdad? Hasta, por ejemplo, el dedo gordo del pie, ¿verdad? Prácticamente sirve como de nexo, sirve como una ruta para todo lo que se produce en nuestro organismo, ¿verdad? Prácticamente cómo está constituido, como les dije anteriormente, está compuesto de eritrocitos, hematíes o glóbulos rojos, como lo quieran llamar. También está con un montón de células que constituyen la serie blanca, ¿verdad? Dentro de estos tenemos a los leucocitos, tenemos también a las plaquetas, que justamente son un constituyente esencial para lo que sería la coagulación. En donde están prácticamente estos elementos formes o estas células, se encuentran justamente en un medio líquido que es denominado plasma, ¿verdad? Dentro del plasma tengo otras estructuras también que lo constituyen, que son coloides y son iones también. Bueno, cuando hablamos de la sangre, se dice que está dividida prácticamente en fracciones. Una fracción líquida, que en este caso sería el plasma, ¿verdad? Y la parte sólida, que generalmente está compuesto, como les dije anteriormente, de los elementos formes, que son las células. Los principales serían los leucocitos, ¿verdad? Que son un tipo de células de la serie blanca, importantísimos para la parte inmunitaria. Los eritrocitos o hematíes, ¿verdad? Que constituyen los glóbulos rojos, transportadores de oxígeno y por ende de la hemoglobina. Y las plaquetas, que como les dije son importantes para formar ese tapón plaquetario o ese lugar de hemostasia cuando ocurren hemorragias. En cuanto a los elementos formes o figurados, me dice que aproximadamente el 45% de ellos es lo que constituye la fracción sanguínea, ¿verdad? Pero esto puede variar, ¿verdad? En proporciones. Dice que aproximadamente 32% constituyen esos elementos formes en la oveja y 58% en la paloma. O sea,
tenemos, supongamos, del 100% de la sangre, en este caso, 32% en el caso de la abeja corresponde a células que están dentro de este tejido sanguíneo. Y en el caso de la paloma, del 100%, un 58% corresponde a esos elementos formes. Y el resto sería justamente la parte líquida o plasma, propiamente dicho. Bueno, como bien sabemos, ¿verdad? Prácticamente nuestro cuerpo se tiene que mantener en un equilibrio, ¿verdad? Y para mantener ese equilibrio, justamente tenemos que mantener una composición dentro de la sangre, tiene una estructura, ¿verdad? Ya que dice, esta queda asegurada la distribución uniforme de elementos necesarios para la célula. O sea, yo necesito mantener un porcentaje o un número, digamos, de la serie roja, de la serie blanca, de las plaquetas, para que justamente se puedan desarrollar las actividades de manera normal dentro de nuestro organismo. Fabio, te voy a silenciar porque se está activando tu microfonito y así se encima junto con lo que estoy diciendo. Bueno, me dice, ¿verdad?, que la constancia se mantiene pese a que ininterrumpidamente están recambiándose sus componentes, sea por catabolismo, anabolismo o por el intercambio de los líquidos tisulares. Como bien saben, ¿verdad?, prácticamente las células, ya sea la serie blanca, la serie roja, las plaquetas, entre otros elementos, ¿verdad?, prácticamente están en un proceso de formación o síntesis, ¿verdad?, crecimiento y maduración y posteriormente la muerte de estos elementos, ¿verdad? Y justamente eso es lo que mantiene de cierta forma un orden dentro del organismo, porque ¿qué pasaría en el caso, por ejemplo, que supongamos se están produciendo los eritrocitos, ¿verdad?, en cierta proporción, pero a la par de eso, los eritrocitos viejos que se encuentran en la sangre no llegan a morir, entonces vamos a tener un proceso patológico que se denomina policitemia, ¿verdad? O sea, prácticamente, como les digo, tenemos un rango establecido. Obviamente este rango va a variar dependiendo de la especie, dependiendo de la raza, dependiendo, digamos, si es adulto, si es cachorro, ¿verdad? Todo eso repercute y hay que tener presente, ¿verdad? Pero dentro de estos elementos, ¿verdad?, justamente hay que tener en cuenta que todo se tiene que mantener en orden, ¿verdad? Tiene que haber un límite para cada cosita. Y así como también hablamos, ¿verdad?, obviamente en la parte de, olvidé mencionar, de los líquidos que tenemos internamente, también estos se ven regulados obviamente por la respiración y también por la parte renal. Bueno, aquí por ejemplo tenemos un dibujito ahora en el cual nos representa los elementos que constituyen este tejido sanguíneo o esta sangre, ¿verdad? Prácticamente dijimos que está constituido por dos fracciones, ¿verdad?, el cual es una fracción sólida y una fracción líquida, ¿verdad? Y tenemos otro elemento aparte de eso que son los leucocitos. Bueno, yo por ejemplo extraigo una muestra sanguínea, ¿verdad?, específicamente la que tiene anticoagulante para que yo pueda analizarlo de manera correcta. Entonces, esta sangre extraída, ¿verdad?, lo meto a una centrifugación, ¿verdad?, o prácticamente en una centrífuga o algo, digamos, que me sacuda de cierta forma la sangre y permita que la parte sólida o más pesada vaya hacia abajo o decante y la parte líquida o de menos peso vaya hacia arriba, ¿verdad? Entonces, al hacer ese proceso de centrifugación de la sangre queda de esta forma, ¿verdad? La parte superior sería prácticamente el plasma, ¿verdad? Dentro del plasma yo tengo las plaquetas, como me señala aquí, ¿verdad? Dependiendo del lugar donde yo estoy analizando, voy a tener mayor o media concentración o poca o nula concentración de plaquetas, ¿verdad? La parte superior dice que generalmente está pobre en plaquetas. La parte media, justamente también tengo un intermedio en cuanto a las plaquetas, y la parte más distal o más hacia abajo, tengo muchas plaquetas, o es la parte rica en plaquetas, ¿verdad? Después, esta zona blanca que se ve aquí,
es justamente los leucocitos donde se van agregando, o la fórmula leucocitaria es la que se estudia en este lugar, y lo que queda por debajo de aquí sería justamente el conglomerado o la concentración de los eritrocitos o glóbulos rojos, ¿verdad? Que decantan con ese proceso de centrifugación. Aquí tengo la imagen, ¿verdad? Le hacemos una extracción de sangre, en este caso es una persona, ¿verdad? Se lo pone en un tubo de ensayo, se centrifuga, ¿verdad? Que es prácticamente lo mismo, la misma actividad que realizan las lavadoras, ¿verdad? Las lavarropas para poder escurrir la ropa, ¿verdad? Hace un giro rápido, generalmente se utilizan a 3.000 a 5.000 revoluciones por minuto, ¿verdad? Y queda de esta manera, o sea, la sangre entera pasó a ser, o pasó a dividirse, mejor dicho, en las diferentes fracciones. La fracción líquida, constituida por plasma, la fracción sólida, constituida por los glóbulos rojos, y la zona intermedia, que está constituido por leucocitos. Aquí nada más para que puedan ver un poco de que la parte central se divide en varios constituyentes. También se tiene una parte de las plaquetas, ¿verdad? Porque justamente tiene una comunicación directa de cierta forma con esta parte del plasma donde hay un gran conglomerado de plaquetas. Entonces en esta zona, como le dije, tenemos los leucocitos, ¿verdad? Y de ahí es donde yo voy a analizar mi fórmula leucocitaria, ¿verdad? Los leucocitos se pueden dividir en dos tipos. Los agranulocitos, que generalmente, como le dice su nombre, son los que no tienen gránulos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, aquí el monocito, tenemos el linfocito, y los granulocitos, que como lo dice su nombre, presentan gránulos en su citoplasma, como se puede ver. Dentro de este grupo tenemos a los basófilos, tenemos a los neutrófilos, tenemos a los eosinófilos. Estos elementos se van a presentar en mayor o menor proporción en el hemograma, ¿verdad? Dependiendo del problema que está teniendo mi paciente. Por eso es súper importante conocer los elementos de la serie blanca, ¿verdad? Que tenemos dentro de nuestro organismo y lo que se puede ver en el hemograma. ¿Por qué? Porque dependiendo de la subida o bajada de uno de estos elementos podemos determinar si estamos enfrente de una enfermedad viral, si estamos presentes frente a una enfermedad bacteriana, si estamos con presencia de parásitos, si estamos hablando de un proceso crónico, un proceso agudo, si estamos con un proceso alérgico, ¿verdad? Todo eso me sirve a mí de información para poder dar también con un diagnóstico, ¿verdad? Las plaquetas también son súper importantes, más todavía actualmente, ¿verdad? Que tenemos una gran incidencia de enfermedades producidas por hemoparásitos, ¿verdad? Como ehrlichiosis, babesiosis, anaplasmosis, enfermedad de Lyme, ¿verdad? Que justamente atacan la parte vascular, ¿verdad? Y generalmente eso en el hemograma se puede ver aparte con una disminución de los eritrocitos, de hematocrito y demás. También se encuentra con una disminución de las plaquetas, o sea, en estos pacientes se presenta una dificultad para la coagulación de la sangre. Y la parte de los eritrocitos, obviamente, que es súper importante para determinar el cuadro de anemia que tenemos dentro de cada pacientito. Bueno, hablamos entonces de la sangre, de los elementos formes, la parte líquida, y vamos a hablar un poco lo que respecta a la volemia. ¿Qué es la volemia? Es el volumen total de sangre que posee un animal o una persona. Prácticamente es la suma de justamente el plasma o la parte líquida y la suma de los elementos formes. O sea, esos constituyentes es lo que me da el total de sangre o el volumen de sangre que tengo. Dice que en términos generales el volumen total de sangre es 1/13 a 1/14 del peso corporal, es decir, 7,1 y 7,6 del mismo. O sea, de 13 partes o de 14 partes, una parte de ellos corresponde la volemia. O sea, supongamos, ¿verdad? Que mi paciente tiene, qué sé yo, 20, 25 kilos, ¿verdad? Ese sería mi 100%. Y una partecita de ese 100% es lo que corresponde el total de volemia o el total de volumen de sangre de mi paciente.
¿Para qué es importante la volemia? Justamente, como les dije, tenemos un rango nosotros establecido, ya tanto en cuanto a volemia, en cuanto a elementos formes, ¿verdad? Las plaquetas y demás, ¿verdad? Entonces, para mantener ese orden, ¿verdad? Para mantener justamente una función adecuada de nuestro organismo, tenemos que mantener ese nivel sanguíneo, ¿verdad? O esa volemia. También hay que tener presente, ¿verdad?, que la volemia o el volumen de sangre va a variar, como les dije, dependiendo de la edad. Por eso siempre cuando van a remitir un análisis como para hemograma en los casos de los pacientes, es bueno especificar la edad. No hace falta que sea muy específico, pero sí puede ser bastante específico, genial, ¿verdad? Por lo menos hacer la diferencia entre un animal adulto y un animal, digamos, pequeño, ¿verdad? También la nutrición va a influir. ¿Por qué? Porque un animal desnutrido, por ejemplo, podemos ver alteraciones en cuanto a la volemia, ¿verdad? Un animal deshidratado también me puede mostrar muchas alteraciones a nivel del hemograma, que les voy a hablar un poquitito más adelante. También la parte de entrenamiento o la actividad del animal es importante porque también me puede alterar ciertos parámetros en el hemograma, la gestación también, la lactación obviamente también. Y en cuanto a los animales que son para engordo, los animales bastante gordos, a eso se refiere con cebados, dice que presentan un volumen sanguíneo inferior en relación a su peso, ¿verdad? Porque generalmente estos animales mantienen un mayor volumen de grasa y grasa no es igual justamente a volumen sanguíneo. Entonces, no necesariamente al ser un animal demasiado grande, hay que ver también la proporción de grasa, ¿verdad? Porque prácticamente la grasa no tenemos una buena irrigación, por lo tanto no es muy relevante en cuanto a la parte de volemia, entonces hay que hacer siempre esa salvedad. Bueno, después hablamos de algo súper importante, ¿verdad? En cuanto a la volemia, ¿verdad? Esta volemia o este nivel sanguíneo se regula, ¿verdad? ¿Cómo se regula? Justamente gracias a los varoreceptores, ¿verdad? Y acá me habla, por ejemplo, del reflejo varoreceptor. ¿Qué es el reflejo varoreceptor? Es prácticamente un reflejo integrado que permite corregir cambios en la presión arterial, ¿verdad? Varía principalmente el gasto cardíaco y la resistencia periférica al paso de la sangre. O sea, por ejemplo, cuando la presión arterial se eleva, ahí empieza, digamos, a actuar las paredes de las arterias principales. Tenemos, por ejemplo, la carótida y la aorta, ¿verdad? Las cuales se van a engrosar o distender, ¿verdad? En consecuencia, ¿qué va a pasar? Esa presión que se ejerce sobre estas arterias principales me van a activar los varoreceptores que se encuentran en la superficie de esas arterias, ¿verdad? ¿Y qué van a hacer estas arterias? Me van a empezar a enviar señales a través de específicamente el nervio vago. Influye también otros nervios, pero como menciona aquí, el principal sería el nervio vago. ¿Hasta dónde? Hasta un núcleo solitario, ¿verdad? Que está situado ¿dónde? En el bulbo raquídeo, como ven acá, ¿verdad? ¿Qué van a hacer las neuronas de este núcleo? Prácticamente me van a estimular a neuronas, específicamente las parasimpáticas, preganglionares, que me van a hacer ¿qué cosa? Me van a disminuir, bradicarias, disminución de qué, de la frecuencia cardíaca. ¿Y qué van a hacer también? Me van a inhibir el centro vasomotor del bulbo. A la par que va a accionar este mecanismo, me van a excitar de cierta forma el centro vagal, ¿verdad? El cual, ¿qué va a hacer? Va a vasodilatar más mis vasos sanguíneos y en su defecto, ¿qué va a pasar? Se va a disminuir la frecuencia y la fuerza de contracción cardíaca. Después también, en cuanto a la inhibición simpática específicamente, ¿verdad? Me va a producir una vasodilatación también y una disminución de la secreción de una sustancia súper importante que es la adrenalina, ¿verdad? Por las glándulas suprarrenales, como muestra acá. Y me va a contribuir de cierta forma a la inhibición también cardíaca, ¿verdad? Bueno, entre la estimulación del vago, que hablamos aquí, no me muestra mi cursor,
Y la inhibición simpática, ¿qué va a pasar? Se va a regular de cierta forma la presión arterial o se va a normalizar, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, cuando la presión arterial sea baja, va a suceder prácticamente lo contrario. Se va a activar en este caso la vía simpática, ¿verdad? Y se va a inhibir la vía parasimpática. Y por ende, ¿verdad? Acuérdense que el sistema simpático y parasimpático trabajan de forma contraria, ¿verdad? Si uno, por ejemplo, produce vasodilatación, otro produce vasoconstricción. Si uno ayuda, digamos, a dilatar algo, el otro lo va a constreñir más, ¿verdad? Actúan, como les digo, haciendo lo contrario. Entonces, ¿qué va a pasar? Al activarse la vía simpática, se va a inhibir la vía parasimpática y por ende va a aumentar la presión arterial y el gasto cardíaco. Prácticamente así, a grandes rasgos, funciona los vasoreceptores o específicamente el reflejo vasoreceptor. También es algo importante que deben tener presente. Dice que es diferenciar entre la sangre circulante y la sangre retenida en ciertos órganos que funcionan como reservorio, específicamente hígado y vaso, que cobran especial importancia en animales saltadores, corredores y aquellos sometidos a esfuerzos físicos intensos, en los que la sangre se encuentra en los receptáculos, se moviliza para hacer frente a las necesidades metabólicas. Bueno, como vimos también anteriormente en las clases de fisiología 1, por ejemplo, ¿verdad? Habíamos dicho que el cuerpo siempre trata de regular o normalizar las funciones, ¿verdad? Mientras pueda. Entonces, ¿qué pasa, verdad? A medida que nosotros consumimos alimentos, ¿verdad? Realizamos ciertas actividades, ¿verdad? Esos elementos que se forman o esos elementos que consumimos que en el momento no se necesitan, el cuerpo es sabio y lo guarda en ciertos lugares, ciertos reservorios, ¿verdad? Dependiendo de la sustancia, se van a ubicar en determinados órganos. Por ejemplo, ¿verdad? En el caso de los azúcares, ¿verdad? O la glucosa específicamente, ¿verdad? Cuando se consume un alimento rico en carbohidratos, ¿qué va a pasar? Ese azúcar en exceso que estamos consumiendo, ¿qué va a pasar? ¿Se va a tirar? No, ¿verdad? El exceso se guarda. Entonces, ¿cómo se va a guardar? Justamente convirtiéndose en otra sustancia y guardándose como reserva a nivel de hígado y a nivel de los músculos, ¿verdad? Porque bien saben, la glucosa es una fuente energética importantísima para los monogástricos, ¿verdad? O sea, para poder realizar sus diversas funciones utiliza primeramente la energía de los carbohidratos y posteriormente, por ejemplo, en el caso que no se pueda por alguna patología o por algún motivo, entonces se activan, por ejemplo, la otra reserva energética que serían los lípidos, ¿verdad? Y en este caso, reserva para la sangre tenemos el hígado y tenemos el vaso. Y esto es de lo que le estaba hablando hace rato, ¿verdad? Bueno, así como hablamos, ¿verdad?, que el volumen de sangre debe ser constante, también hay ciertos procesos patológicos que se pueden desempeñar, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿verdad?, el aumento excesivo del volumen sanguíneo se denomina además, todo lo que tenga hemia significa sangre. Se lo puede llamar poliemia, hipervolemia, seguro lo que escucharon hablar más, o plétora también se le dice. ¿Y por qué puede deberse? Por ejemplo, pueden deberse justamente por el aumento de los eritrocitos, por hiperfuncionalidad de los órganos hematopoyéticos, ¿verdad? Ustedes bien saben que los eritrocitos, así como también los glóbulos blancos, las plaquetas, ¿verdad?, se desarrollan a nivel de la médula ósea, ¿verdad?, que generalmente es el tejido hematopoyético prácticamente por exclusividad. Entonces, cuando hay una producción excesiva de estos órganos, ¿verdad?, ¿qué va a pasar? Obviamente se va a tener un aumento en sus productos, ¿verdad? Esto prácticamente puede originarse por, digamos, algún desbalance en cuanto a la parte inmunitaria, ¿verdad? Enfermedades autoinmunes, digo bien, puede desencadenar también un aumento de los glóbulos rojos, ¿verdad? Así como también, como me menciona acá, el aumento de la cantidad de plasma nos puede dar ¿cómo es que se dice?, un recuento erróneo
de lo que sería la parte de los eritrocitos, ¿verdad? En cuanto al trastorno renal y equilibrio hídrico. Por ejemplo, los pacientes que tienen, por ejemplo, una deshidratación marcada, ¿qué es lo que pasa? Los eritrocitos de cierta forma no disminuyen, ¿verdad? En el caso que no tenga otra alteración, ¿verdad? Que rompa o destruya los glóbulos rojos o que tenga un problema a nivel de la médula ósea, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Disminuye el nivel de plasma, pero los eritrocitos se mantienen igual. Entonces me puede dar una lectura equivocada, ¿verdad? En cuanto a la cantidad de eritrocitos, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Y cuando hay obviamente un trastorno a nivel renal, ¿verdad? Por ejemplo, pacientes que tienen insuficiencia renal crónica o una insuficiencia renal aguda, me pueden desencadenar justamente una alteración en cuanto a la eliminación o excreción de ciertas sustancias y darme también ese recuento elevado del volumen sanguíneo. Y me olvidé mencionar en esta parte, ahora que me estoy acordando, ¿verdad? Porque justamente habla acá de animales saltadores, corredores, digo bien, o los sometidos a esfuerzos físicos intensos, ¿verdad? Que es importante para ellos esta reserva, porque justamente, ¿verdad? Para que funcione bien, específicamente la parte muscular, por ejemplo, ¿qué necesito? Necesito oxígeno, ¿verdad? La contracción muscular es una reacción aeróbica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Justamente los animales que desarrollan o realizan sobreesfuerzos, o como menciona acá, los que saltan y corren, ¿verdad? A veces no es suficiente el nivel normal de, por decirlo así, de la sangre, ¿verdad? Necesita mayor oxígeno para realizar ese esfuerzo mayor al realizar estas actividades. Entonces ahí hay una contracción esplénica, se dice en el caso del vaso, una contracción del hígado, el cual libera esas reservas de sangre o esas reservas de eritrocitos para poder desempeñar justamente esas funciones de manera óptima. Bueno, así como hablamos que hay o puede haber en ciertos procesos patológicos una poliemia, una hipervolemia, ¿verdad? Que es el aumento del volumen sanguíneo, puede haber también lo contrario, que es una disminución del volumen sanguíneo, y a esto se lo conoce como oligoemia o hipovolemia, que lo segundo es lo más probable que ya hayan escuchado. ¿Y por qué puede deberse? Obviamente por hemorragia, ¿verdad? Al perder gran cantidad de sangre va a repercutir en cuanto al volumen sanguíneo. Una disminución del número de eritrocitos, ¿verdad? Al disminuir mi elementos formes, también de cierta forma se va a disminuir lo que sería el volumen total de sangre. También cuando hay una destrucción de los eritrocitos, ¿verdad? Como en el caso de las enfermedades producidas por hemoparásitos, en el caso de leucemia o en el caso de warfarínicos, también puede haber una destrucción de los eritrocitos, y así como también reducción del volumen de plasma, como les dije anteriormente, en los casos de deshidratación. Bueno, y nada más para que tengan presente, ¿verdad? Hay un ejemplo aquí de el nivel o el volumen de sangre en algunas especies animales, los cuales están indicados en ml de sangre por kilogramo de peso vivo, significa kpv, kilogramo de peso vivo. Por ejemplo, en el caballo puede haber entre 75 a 90 ml de sangre por kilogramo de peso vivo. ¿Eso qué significa? Si mi caballo pesa 300 kilos, 350 kilos, eso lo tengo que multiplicar por estos números. La vaca la misma cosa, entre 64 y 82, el ternero 58, 75 horas, y así nos vamos. Este número, entonces, o estos ml, son los que yo tengo que multiplicar por el peso de mi paciente. Pero tiene que tener en cuenta, como les dije, animales gordos hay que reducir esta multiplicación, ¿verdad? Porque la grasa, o sea, dentro de la grasa no tenemos irrigación, la misma cosa para aplicación, por ejemplo, de medicamentos, o en el caso específicamente y muy importante de los anestésicos. Hay que tener muchísimo cuidado con los animales obesos, ¿verdad? Hay que hacer una reducción del nivel de esos medicamentos para que mi paciente esté bien, esté en condiciones y se pueda desarrollar el proceso quirúrgico o las medicaciones, ¿verdad? Porque si no puedo sobredosificar.
Después, en cuanto a la distribución del volumen sanguíneo en los diversos territorios del aparato circulatorio, ¿verdad? Esto sería de manera didáctica para que puedan ver un poquitito en qué lugares hay mayor cantidad o mayor irrigación sanguínea, ¿verdad? Dice que prácticamente 40% del volumen sanguíneo, 40 de 100, se encuentra en las venas. 25% de 100 se encuentra en la circulación pulmonar. 12% prácticamente tenemos en arterias y en reservorios, ¿verdad? Que dijimos que son algunos órganos, como el bazo, en el caso del hígado también, ¿verdad? En los capilares, que son prácticamente la parte más pequeñita de mis vasos sanguíneos, solamente un 6%, y en el corazón un 5% nada más, ¿verdad? En cuanto a las implicancias de la homeostasis corporal, ¿verdad? Me dice que la sangre colabora con el mantenimiento de las características del ambiente orgánico mediante constancia de sus componentes. Eso ya bien lo sabemos, ¿verdad? Prácticamente mantiene ese equilibrio interno mediante los diferentes constituyentes que tiene, ¿verdad? Eso entonces asegura la estabilidad del medio interno. El mantenimiento de las condiciones constantes de la sangre es vital, ya que garantiza que todas las células subsistan en condiciones compatibles con la vida. Como les dije y volvemos a reiterar, ¿verdad? Tenemos un rango, tenemos un límite en cuanto a la cantidad de eritrocitos, en cuanto a la cantidad de glóbulos blancos, plaquetas y demás. Si tenemos un desbalance en esto, ya sea para arriba o para abajo, se presentan las patologías, se presentan los desequilibrios, ¿verdad? En cuanto al mantenimiento de los componentes, dice que los componentes de la sangre se conservan a merced de mecanismos correctores, ¿verdad? Neuroendocrinos que permiten al organismo reaccionar adecuadamente para que la constitución hemática permanezca invariable. Entre los factores intervinientes en el sostenimiento de la composición hemática se pueden citar los osmoreceptores. Bueno, estos componentes de la sangre justamente se van a mantener de cierta forma, vamos a decir, constante, gracias a factores o correctores neuroendocrinos, o sea, gracias a una parte neuronal y una parte hormonal o endocrina. Esos prácticamente son los que gobiernan todo lo que ocurre dentro de nuestro organismo, que ya vimos en Fisiología 1. ¿Quiénes son los sistemas que gobiernan las funciones corporales? El sistema nervioso y el sistema endocrino, ¿verdad? Mediante la parte nerviosa y mediante la parte hormonal. Y acá, por ejemplo, tenemos cómo funcionan los osmoreceptores, ¿verdad? Hablamos de los osmoreceptores, ¿verdad? Pero aquí prácticamente nos referimos con estas sustancias. Prácticamente los osmoreceptores son receptores nerviosos que estimulan, o que se estimulan, mejor dicho, por partículas disueltas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ¿verdad? ¿En qué momento pueden actuar estos osmoreceptores? Justamente cuando consumimos líquido, actúan, ¿verdad? Ya vamos a explicar un poquitito más adelante, ¿verdad? Cuando tenemos, por ejemplo, pérdida de agua y electrolitos, ¿verdad? Prácticamente cuando hay edema, ¿verdad? Ahí actúan los osmoreceptores, que son prácticamente los que me van a estar regulando el nivel de agua dentro de nuestro organismo. Dentro de los osmoreceptores tenemos varios, ¿verdad? Nada más por citar, tenemos, por ejemplo, los corpúsculos gustativos, tenemos las células neuroepiteliales de la parte olfatoria, también algunas neuronas de los núcleos, por ejemplo, supraóptico y paraventricular a nivel hipotalámico, ¿verdad? ¿Cómo funcionan estos osmoreceptores? ¿Verdad? Prácticamente me van a detectar disminución del agua celular y me van a desencadenar el mecanismo que sería la sed, ¿verdad? Para regular esa disminución del agua, ¿verdad? Así como también, obviamente, liberación de ciertas hormonas, específicamente la hormona antidiurética al torrente sanguíneo, la cual prácticamente me van a actuar sobre el riñón, ¿verdad? Ustedes bien saben que la función de la hormona antidiurética es justamente inhibir
o reabsorber de cierta forma esa agua que se está queriendo eliminar a través del riñón. Prácticamente casi la totalidad del agua de por sí se absorbe obligatoriamente, pero 1/8 del agua que se está por eliminar a nivel renal se reabsorbe nuevamente gracias a esta hormona que es la hormona antidiurética. Bueno, entonces, si se bebe agua, ¿verdad? En este caso, esta va a penetrar en el torrente sanguíneo hasta obviamente ser absorbida a nivel intestinal, ¿verdad? De esta forma va a restablecer de cierta forma el gradiente de concentración de líquido que tenemos internamente, ¿verdad? Este efecto que va a hacer me va a disminuir la concentración de mi hormona antidiurética, ¿verdad? Porque yo ya estoy reponiendo de cierta forma. Y permite, ¿qué cosa? El funcionamiento normal de las células de mi cuerpo, reanudando de cierta forma la producción de orina por el riñón, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, que yo pierda demasiada agua, ¿verdad? O sea, consumo, pero estoy teniendo ya sea vómito, diarrea, entre otras situaciones donde tengo mucha pérdida de agua. En este caso, se va a enviar una señal al cerebro para que me libere justamente más hormona antidiurética, como ya mencioné anteriormente, y que aumente de cierta forma la concentración de otras hormonas que vienen también con ella, como en el caso de la angiotensina, que esta hormona es prácticamente vasoactiva o de cierta forma constriñe o contrae los vasos sanguíneos y va a estimular la liberación justamente de una hormona corticoadrenal mediante la estimulación de la hormona adrenocorticotropa anteriormente, que en este caso va a ser la aldosterona. La aldosterona prácticamente me va a disminuir la excreción de cierta forma de sodio y por ende también me va a permitir reabsorber mayor cantidad de agua, ¿verdad? Bueno, entonces, tenemos, por ejemplo, el mecanismo de los ojos funciona, ¿verdad? Cuando hay una disminución del volumen de líquido internamente, ¿verdad? Actúa activando lo que se denomina la sed, ¿verdad? Cuando yo restablezco esto líquido, ¿verdad? Que se va a absorber a nivel intestinal, obviamente, de cierta forma me va a regular otra vez el nivel interno de líquidos corporales, ¿verdad? Pero en el caso que, bueno, yo estoy consumiendo líquido, pero estoy teniendo más pérdidas, ya sea por vómito y diarrea, se van a activar otros mecanismos para tratar de compensar esa pérdida excesiva. Entonces, mediante la liberación de la hormona antidiurética, ¿verdad? Para resolver esa agua que se quiere eliminar de cierta forma por el riñón, y también la activación de la aldosterona mediante la hormona adrenocorticotropa, que de por sí me va a disminuir la cantidad de sodio que se excreta por la orina, en cierta forma se reabsorbe y por ende también mantener el nivel de líquido internamente. En cuanto al intercambio de los componentes, me dice que